Hola, vamos a avanzar con nuestro estudio. En esta ocasión estudiaremos el capítulo 7 de ¿qué es la sociedad? Y estudiaremos las contradicciones del capitalismo. Esto implica que recordemos que estamos haciendo uso del análisis materialista dialéctico que proponen Marx y Engels, Lenin, y que nos sirve para entender la realidad en movimiento, en constante cambio. Nada es eterno, nada es perpetuo, y entran las contradicciones como factores de cambio, de movimiento. La contradicción, se dice, genera desarrollo. Entonces, vamos a tratar de comprender esto un poquito mejor y vamos a empezar con la contradicción fundamental del capitalismo. ¿A qué nos referimos con contradicción? Ya, digamos, pareciera que todo va bien en el capitalismo, que todo funciona bien, pero hay aspectos que representan contrarios y por lo tanto que contradicen al capitalismo. Y vamos a ver en qué consisten. O sea, hay una contradicción, pero además fundamental, que es el fundamento, digamos, de las contradicciones del capitalismo, que da pie a otras contradicciones, pero al mismo tiempo que es como la base de las contradicciones del capitalismo, la contradicción fundamental. Entonces veamos qué dice: los medios de producción en el capitalismo deben ser puestos en acción, como hemos visto, de manera colectivamente. El producto del trabajo se obtiene gracias al trabajo conjunto, al trabajo colectivo, al trabajo de todos. Ok, pero quien se apropia de este fruto del trabajo de todos no son los productores directos, sino el dueño de los medios de producción, o sea, el capitalista. Entonces, aquí entra la primera visión de la contradicción. Los medios de producción son puestos en acción de manera colectiva, pero el fruto del trabajo y de la puesta en marcha de manera colectiva de los medios de producción, ese fruto no es colectivo, es del dueño de los medios de producción, o sea, del capitalista. Esa es la contradicción. O sea, la producción tiene un carácter social, la apropiación de lo producido un carácter privado. Eso es una contradicción. Ahí están los contrarios: lo social y lo privado, lo colectivo y lo particular, lo individual. Entonces, hay que tener eso en cuenta. Ahora bien, estamos entonces ante la producción con carácter social contra la apropiación privada del capitalista. Esto es una contradicción que está dentro del capitalismo, como base del capitalismo, con las leyes del capitalismo. O sea, vamos a decir, es una contradicción que está legalmente permitida, pero se basa en el hecho de que la apropiación capitalista de lo que produce la sociedad se debe a que los medios de producción tienen un carácter privado. Ok, esa es la idea. Entonces, ahí está. Entonces, producción social contra apropiación privada capitalista. Avanzamos entonces. Ahora, esta contradicción da origen, como dijimos, fundamental, da origen a otras contradicciones que se agudizan a medida que se desarrolla el capitalismo, creando condiciones materiales y condiciones sociales que hacen posible la destrucción de este régimen de producción para pasar a formar uno nuevo. Entonces, la contradicción fundamental del capitalismo da pie a otras contradicciones, y estas contradicciones, digamos, en la medida en la que se agudizan, van dando condiciones materiales y sociales para
pasar a construir una sociedad más justa, más libre, más equitativa, más democrática. Y ese es el planteamiento que estamos estudiando, que vamos a revisar. Bueno, avanzamos. ¿Qué dice? Primera de las contradicciones. Una, la organización dentro de la fábrica contra la anarquía en la sociedad. Esto es a lo que se le conoce como el gran contraste. Esto es lo que se le conoce como el gran contraste. El gran contraste es este. Al interior de la fábrica todo es ciencia. Todo está perfectamente eslabonado, si se me permite la palabra. Todo está perfectamente cuadrado. Un proceso tras otro está estudiado de manera milimétrica. De manera que la organización fabril es científica, técnica y bien estructurada, y lleva un ritmo al que el trabajador se tiene que someter, y no hay duda de ese ritmo y de ese desarrollo, digamos, ordenado que existe al interior de la fábrica. El proceso empieza aquí, pasa por esta fase, luego por esta otra. Incluso en alguna medida hay estudios, por ejemplo, en ingenieros industriales que estudian los famosos procesos unitarios. Es decir, hay procesos que ya no se pueden dividir. Entonces hay que llevar la producción a los procesos unitarios para que digamos, el desgaste de energía, el desgaste de fuerzas sea el menor, y el resultado pues va a ser una mayor producción con un menor costo. Y entonces eso sucede al interior de la fábrica. Ahora, la pregunta, al exterior de la fábrica, es decir, ya que los productos salen, no existe un control científico de la distribución de los productos. Ahí hay anarquía, es la guerra de todos contra todos. Por ejemplo, la Pepsi y la Coca producen cantidades inmensas, pero resulta ser que las cantidades que producen, a la hora de sacarlas al mercado, no hay un proceso de distribución científico de los productos, sino un total caos. Cada quien busca bajar los precios, meter propaganda, ganarse al cliente, pero no hay orden. Cada quien hace prácticamente lo que quiere. En algunos casos incluso hasta hay acciones monopólicas y nadie dice nada, y nada es nada. Bueno, esa es la anarquía en la sociedad. Ahora bien, el capitalismo hace que las unidades productivas se relacionen entre ellas únicamente a través del mercado, pero el desarrollo de las fuerzas productivas genera una interdependencia cada vez mayor, por lo que sería más eficiente una planificación. O sea, tú una vez que haces un producto, lo tienes que llevar a vender. ¿A dónde? Al mercado. ¿Te lo van a comprar? No sabemos. Hay una canción del Jibarito Hernández, Rafael Hernández, que es justamente la del Jibarito, que va muy contento, muy alegre, hacia el mercado y trata de vender sus mercancías. Va alegre, el Jibarito va a vender incluso hasta su canto es como un canto de alegría, muy parecido al de Beethoven, pues, o sea, esperanzador, ¿no? Pero llega y no vende nada. Y entonces se regresa triste. Y dice la canción, pasa la mañana entera sin que nadie pueda, sin que nadie quiera su carga comprar. Ay, su carga comprar. Todo está desierto, el pueblo está muerto de necesidad. Se oye este lamento por doquier, en mi desdichada Borinquén.
Y triste el jibarito va pensando así, diciendo así, llorando así por el camino. ¿Qué será de Borinquen, mi Dios querido? ¿Qué será de mis hijos y de mi hogar? Esa es parte de la letra de la canción de Lamento Borincano del gran Rafael Hernández. Entonces, si no te compran, pues entonces estás, ahora sí regresas con tu mercancía, pero ¿y qué vas a hacer con ella? Lo que estabas pensando era pues que con eso podías comprar cosas para tus hijos, darle de comer, pero no vendiste. Y eso se debe a que pusieron una tienda Walmart a un ladito del mercado donde vendes tus mercancías y la gente le compra a Walmart, pero no te compra a ti. Y eso quiebra las tiendas chiquitas. Entonces los entre grandes se pelean el mercado y lo más eficiente sería pues un modelo matemático de distribución de la riqueza producida, ¿no? Al igual que al interior de la fábrica todo es ciencia, todo está bien controlado, al exterior debería de ser lo mismo. ¿Por qué no? No, porque eso no hay de por medio el interés porque haya una mejor distribución de la riqueza. El interés que existe es el interés por ganar más. Entonces lo que les importa a los ricachos, a los productores, a los capitalistas, no es que se acabe la miseria, no es que se acabe la pobreza, es que ellos se enriquezcan a costa de lo que sea. Y por lo tanto no hay una planificación colectiva, conjunta de toda la sociedad. Claro, la empresa hace su plan, pero a la hora de ir al mercado tiene que enfrentarse a los precios de los productos, no hay un orden ahí en el mercado, porque lo que él haga, se genera una guerra entre productores para ver quién se gana a los consumidores. Entonces, eso, no hay producción, no hay planificación, y por lo tanto se produce así una anarquía en la producción a nivel social, lo que contrasta con la organización cada vez mayor de la producción al interior de la empresa. O sea, al final de las cuentas, dentro de la empresa todo está científicamente organizado, el gran contraste. Adentro de la fábrica todo organizado, afuera de la fábrica todo desorganizado. No hay quien detenga a los productores para que les diga, a ver, Pepsi nada más va a producir tantas botellas, Coca tantas botellas, la empresa de ropa va a producir tantas, para que no haya ni en exceso ni falte, sino que haya una distribución organizada de los productos. No, eso no sucede. Entonces se genera una de las consecuencias de esta contradicción, que es el gran contraste, y que consiste en que al interior de la fábrica, repito, hay ciencia, todo está en orden, pero al exterior de la fábrica, es decir, en el mercado, todo es desorden, no hay control. Entonces esto genera una anarquía en la producción, porque cada quien produce lo que quiere y como puede o como quiere, pero también como puede. Y entonces esa es otra de las consecuencias que estamos analizando. Entonces, al interior de la empresa se meten medidas y adelantos técnicos que permiten utilizar completamente las materias primas y obtener el mayor rendimiento en el trabajo en el menor tiempo posible, y con ello se obtienen mayores ganancias, menores costos, iguales o mejores salarios, según sea el caso. Normalmente hay un incremento de los salarios de manera nominal, pero en términos reales una pérdida de la capacidad productiva, porque hay un incremento de los precios generalizados, como lo que nos está sucediendo en estos días en México, decían que la inflación iba a ser solo temporal, pero resulta ser que hoy en día estoy hablando del 10 de marzo del 2022, estamos con una inflación de 7.29%, y el precio de la gasolina en una de las gasolineras de la Ciudad de México el día de ayer se vendió a más de 30 pesos. No que no iba a haber gasolinazos, no que no iba a subir el precio de las gasolinas, nos volvieron a mentir. Bueno, entonces, medidas y adelantos técnicos sí se aplican al interior de la fábrica, y eso genera un mayor rendimiento, y eso produce mayores ganancias, menores costos, iguales o mejores salarios.
puede ser que aumenten, pero por el aumento de los precios se viene abajo esta ventaja relativa y además solo temporal. Entonces, ahora bien, resultado, aumento generalizado de la producción, pues todos los capitalistas incorporan estos adelantos técnicos. Entonces, incrementas la técnica al interior de la fábrica, metes máquinas más modernas. De hecho, incluso hay una guerra de la tecnología para introducir cada vez más robots. Están tratando pues de desplazar cada vez más a los obreros, y entonces lo que están haciendo es incorporar adelantos técnicos para sacar de la jugada a los obreros, que pues finalmente los obreros exigen salario, y entonces están haciendo robots que hacen robots, máquinas que son cada vez menos dependientes de la mano del hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Hay procesos técnicos muy desarrollados que no requieren justamente de la mano de obra, o se va limitando, ¿no? Y en el caso de las clases medias que tienen trabajos no directamente en las fábricas, lo que están haciendo es utilizar la digitalización, es decir, la ciencia de la computación, para también eliminarlos. Por ejemplo, en Estados Unidos hay empresas de abogados que lo que hacen es estudiar con los expedientes que están disponibles para estas empresas los casos, por ejemplo, si hubo un robo o hubo algún tipo de fraude, lo que sea, y van a defender al fraudulento o al que robó. Lo que hacen es estudiar todos los casos similares al suyo y ver cómo fueron las sentencias. Esto lo hace una máquina, un robot, analiza los casos y propone una respuesta, un camino matemático para formular una defensa que garantice el triunfo del defendido. Fíjense. Pero eso lo hace ya no un cuerpo de abogados, sino una máquina. Entonces eso es lo que está sucediendo. El resultado de todo esto es que se incrementa la producción de manera generalizada. Entonces ahora hay una consecuencia de todo esto, es de la anarquía, es que hay muchísimos productos, pero ahora todos esos productos llegan a todos los miembros de la sociedad, tienen acceso a ellos todos. Bueno, eso es lo que estamos tratando de entender. Ahora, ¿qué pasa con los capitalistas? ¿Qué sucede con los capitalistas? Pues bien, al no haber control para la organización de la producción, los precios, dice verían a espaldas de los capitalistas, debe decir varían a espaldas de los capitalistas. Unos pocos capitalistas logran grandes ganancias y el resto se arruina. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, lo que quiere decir es que una vez que se le da libertad a los productores de que produzcan lo que quieran, como quieran y a la hora que quieran, entonces no hay freno. No hay freno más que la capacidad que tenga el empresario o el plan de negocios que haya generado. Pero pues él genera, produce y ya. Y entonces, ¿qué pasa con los precios? Varían a espaldas de los capitalistas, no tienen todo el control, y entonces puede ser que unos pocos capitalistas logren grandes ganancias, pero el resto se arruina. Porque lo cierto es que, como ha dicho Marx, el valor se genera y es una sola cantidad de valor a lo largo de toda la economía, en toda la economía. Entonces, esa cantidad de valor no puede ser mayor, y por lo tanto, si unos suben los precios, se agandallan parte del mercado de ese valor producido, dejando descobijados a otros. La cobija es una sola, la cobija del valor. Entonces, lo que hace que unos ganen, lo único que hace es que otros se arruinen, y eso es lo que ha sucedido. Entonces, bueno, planificar entonces se hace también una necesidad para los propios capitalistas, y lo hacen dentro del marco del sistema capitalista. Es decir, los capitalistas ya están viendo que sí es necesario planificar. Lo que pasa es que
las economías socialistas de los años, a partir de la Revolución Rusa, después de la Revolución China, se hacían planes quinquenales cada 5 años. Y los planes tenían el propósito de garantizar comida, de garantizar alimento, de garantizar ropa para la gente. El problema es que en Rusia los planes quinquenales tenían propósitos de garantizar metas que se debían de cumplir, independientemente del costo al que se produjeran las cosas. Por ejemplo, si decían necesitamos 5 millones de pares de zapatos, ¿cuánto cuesta eso? No importa, lo que importa es que el plan salga, y en este año son 5 millones de pares y ve cómo le haces. Y si salen muy caros, pues no importaba. Eso deterioró la economía soviética, y entonces la planificación se volvió en su contrario, vamos a decir. Impulsó a la anarquía por no estar bien planificada, por no incorporar la teoría de costos a la producción. Entonces, bueno, pero en la sociedad capitalista que existe la anarquía, entonces ellos, los capitalistas también, en el marco del sistema capitalista, hacen ver la necesidad de planificar para los grandes capitalistas, y efectivamente planifican. Generan, por ejemplo, los trusts. Trust quiere decir, se traduce como confianza, y sociedades anónimas. Bueno, ¿qué es un trust? Los grandes productores de una rama de la producción se unen. ¿Y qué cosa determinan? Cantidad, cuota y precio. Es decir, cantidad total que debe producirse. Se ponen de acuerdo, se sientan, se reúnen y dicen, a ver, ¿cuánto vamos a producir en total, entre todos? Por ejemplo, la rama de coches o la rama de zapatos o teléfonos celulares. A ver, ¿tú cuántos vas a producir? No, pues tantos. Tú, tantos, tal. Y ya se hace el monto total de lo que se va a producir. Bueno, ¿cuánto le toca a cada quien? ¿Y a qué precio vamos a vender todos? Mínimo, precio máximo y tal. Ahí está, órale, sale y vámonos al mercado. Y se ponen de acuerdo y así le hacen. Así desarrollan esos son los trusts. Las sociedades anónimas, cada rama industrial se convierte en una sociedad anónima. Esto facilita la planificación de la producción dentro de cada rama, pues la mayoría de los capitalistas se agrupan en ellas. Entonces se hacen sociedades anónimas, es decir, yo tengo un pedacito de capital, pero hay otros que tienen el capital y otro que tienen también capital, y así se suman, de tal suerte que al final tenemos un conjunto de inversionistas que desarrollan la inversión y por tanto se ponen de acuerdo. O sea, la sociedad anónima, es decir, no sabes quiénes son los miembros de esa sociedad, invierten una parte de su capital y entonces se convierten en una sociedad, y entonces se vuelven intereses comunes lo que se produzca, y entonces eso es lo que resulta. Es decir, una sociedad anónima. Eso es lo que resulta. Bueno, el Estado se hace cargo de empresas que por su escasa rentabilidad o por su importancia estratégica o por sus altos costos, agregaría yo, conviene que dejen de pertenecer al capital privado. Por ejemplo, grandes empresas como las energéticas, como el petróleo, pues está en manos del Estado. O de la luz, la transmisión de la luz está en manos del Estado. Entonces, el Estado se hace cargo de esas empresas que no son muy rentables y que no son, por su importancia y estrategia, no conviene que estén en manos del capital privado. Bueno, y eso es lo que estamos viendo en México. Ahora, esta solución a la exigencia de la organización y planificación solo tiene un carácter indicativo. Solo tiene un carácter indicativo. Es decir, la verdad, o sea, tiene un carácter indicativo. O sea, sí se organizan los capitalistas, sí planifican los capitalistas, pero solo para ellos ganar. Y forman entonces trusts,
forman sociedades anónimas y el Estado les ayuda con las empresas que son de poca rentabilidad o altísimos costos, y esas se las avientan al Estado. Y en eso consiste el carácter indicativo. Es decir, nosotros lo que querríamos es que fueran de a de veras, no nada más con el afán de obtener mayor ganancia, sino que hubiera una mejor distribución de la riqueza, pero eso no sucede. Y entonces la verdadera solución no es la forma en la que se organizan los capitalistas para poder ganar más, sino que la contradicción se resuelve. Si la contradicción fundamental del capitalismo es que los medios de producción tienen un carácter privado, es decir, son los dueños de ellos, son poquitos, y la producción se realiza con un carácter social, se mueven los medios de producción de manera colectiva con el impulso de miles de trabajadores, millones de trabajadores. Entonces lo que hace falta por hacer es que los medios de producción pues pasen a manos de los que los mueven, a manos de quien los trabaja, a manos de quien hace la tarea, que es la producción, es decir, a manos de los obreros. Que los medios de producción dejen de tener un carácter privado y pasen a tener un carácter social. Así se acaba la contradicción fundamental del capitalismo. Pues ese es el planteamiento que hacen Marx y Engels y Lenin a lo largo de la historia, y ese es su planteamiento. Ahora, segundo efecto que tiene en términos de la contradicción fundamental del capitalismo, que es, como dijimos, que la producción tiene un carácter social y la distribución de lo producido un carácter privado. La apropiación de lo producido, un carácter privado, tiene como consecuencia una segunda contradicción, que es esta: producción contra consumo. Veamos por qué. 2A. El volumen de la producción contra las posibilidades de consumo. O sea, aquí ya se abre una primera cuestión. Producción y consumo. Ahora, volumen de la producción contra posibilidades de consumir. ¿Qué es lo que sucede en el capitalismo? El capitalismo tiende no a subir los salarios, sino a bajarlos. O si los llega a subir, eleva los precios y por lo tanto lo que tiene el trabajador no le ajusta, no es suficiente, y por lo tanto su capacidad adquisitiva es la misma o peor que antes. Entonces, si al trabajador le pagas muy poquito y produces mucho, entonces hay muchas mercancías y pocas probabilidades de consumo. Eso es lo que debemos ver. Entonces, ¿qué nos dice? El capitalismo necesita producir cada vez más. Los bajos salarios crean una demanda limitada de productos. Claro. Esta contradicción provoca crisis periódicas de sobreproducción. Los precios bajan y tiene un efecto contra los capitalistas, que pierden, quiebran. Entonces, fíjense cuál es el ciclo. El capitalismo no tiene quien le ponga un límite a su capacidad productiva. Él produce y nadie ni nada lo detiene. Entonces, nadie lo detiene, produce lo que quiere. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, ante los bajos salarios se crea una demanda limitada de productos. Como dije, no tienes ingresos altos, tienes un salario muy bajo, entonces apenas si compras lo elemental. Dije apenas si compras lo elemental. Y esta contradicción provoca que haya muchos productos y pocos demandantes, demanda limitada. No todos pueden adquirir todo lo que hay. Entonces llegas a un almacén, está lleno de mercancías, pero la gente que llega a comprar solo puede llevarse 1, 2, 3 mercancías máximo. Entonces genera la crisis de sobreproducción. ¿Qué pasa cuando hay sobreproducción? Entonces hay un exceso de oferta, muchos productos en el mercado.
y el resultado de la existencia de muchos productos tiene como consecuencia la baja de los precios, y por lo tanto los capitalistas que esperaban vender a un precio determinado tienen que vender por debajo del precio de costo y quiebran. Eso es en el mejor de los casos, pero en otros casos ni siquiera hacen por hacer de la producción, digamos, pues un proceso de distribución equitativo, o si los precios están bajos, a veces ni siquiera sacan las mercancías a vender, no las venden, las tiran, que es lo que vamos a ver más adelantito. Ok. Como respuesta, los capitalistas destruyen las mercancías elaboradas, queman los productos, paralizan la producción, cierran las fábricas, destruyen las fuerzas productivas y por supuesto, corren a mucha gente. Corren a mucha gente. Y eso hay que tenerlo presente. Porque luego eso no se pondera, pero eso pasa. Corren a mucha gente. Entonces, hay que ver esta parte. Y vamos a ver este video que nos va a, nos da luz de qué es lo que está sucediendo en empresas tan importantes como Amazon. Está en inglés, pero voy tratando de ayudar en alguna medida a dar los elementos fundamentales de lo que se dice en él, pero va a mostrarnos cómo, en vez de distribuir los productos que ya se elaboraron, los destruyen. Ahorita lo vamos a ver. This is one of Amazon's biggest UK warehouses in Dunfermline, Scotland. Está en From Escocia, inside where millions Amazon. of perfectly good products each year are sent to be destroyed. Muchos productos perfectamente elaborados son destruidos. Secret footage captured in what's known as the destruction zone, and that calls into question the company's environmental and ethical practices. An ITV News investigation reveals unsold laptops scanned not for delivery, but instead marked Lo van a destroyed. destruir. Esos son Boxes laptops. full of electrical items, such as drills, Van a shavers, destruir headphones, even smart TVs. smart The list goes on. televisiones, todo eso lo Brand new destruyen. books still in their wrappers, or jewellery, or steel Joyas. cutlery, with that Fíjense. same instruction: destroy. Destruir. One former employee who wishes to remain anonymous reveals the scale of what they're asked to do. So from a Friday to a Friday, our target was approximately 130,000 items a week. The target to destroy from one centre was 130,000 items. Yes. 100,000. And how did that make you feel when you knew that? I gasped. There's no rhyme or reason to what gets destroyed. Dyson fans, Hoovers, the occasional MacBook or iPad. Or the other day, O sea, más de 100,000 productos están destinados a destruirse, dice. 20 bins filled with thousands of COVID masks still in their plastic wrappers. Overall, I'd say 50% of all items seem to be unopened and still in their shrink wrap. The other Y la mayoría de los productos ni siquiera están abiertos y los destruyen. half are returns but in good condition. Undercover filming shows a manager's spreadsheet from April at the Dunfermline depot. 124,000 items to destroy that week. Por semana, 124,332 serán destruidos. Now Amazon does donate to charity, but over the same period, that figure was just 27,000. Y solo 27,213 los donan. Los donan. O sea, mucha gente regresa los productos. Entonces, algunos de los productos que regresan los destruyen. Pero el 70%, decía el empleado que anónimamente estaba informando, el 70% son productos que no están, 60-70% que no están, ¿cómo se dice? Abiertos siquiera. Suppliers who sell their goods through Amazon often store them in their warehouses. The longer they're unsold, the higher the charges, until it becomes uneconomical.
For international vendors, it's often more expensive to get the products sent back than be disposed of. So they're often... O sea, resulta más caro para las empresas regresar los productos o revender los productos o regalar los productos, dice, que destruirlos. Háganme ustedes el favor. loaded onto pallets, again marked destroy, before heading out. Ahora vamos a ver la cadena de la destrucción. Electrónicos para destruir, y ahí lleva el trabajador los equipos. On lorries that we tracked to see where they went. Well, we followed this lorry from the Amazon Fulfillment Centre with those items marked electrical destroy, and this is where it is going to a waste management centre around an hour away. O sea, este camión es el que nos dice, es al que vamos a seguir, y dice, y lo vamos a seguir, y va directo al centro de destrucción de bienes. Behind the tarpaulin, the huge amount of unwanted goods are revealed. We watched as the pallets were removed one by one. Several such loads can leave the depot every day. Diariamente destruyen, como se ve, uno por uno, esos los van bajando y los van destruyendo. Diariamente se ve muchos camiones de este tipo. Separately, we followed another lorry as it headed out, carrying non-electrical items. Y ahora va a analizar los que no son productos eléctricos, y aquí es donde los llevan. A landfill and recycling site, only a few miles from where they'd been stored, and in the main, still perfectly usable. Recently, Amazon's UK boss, who at the time was not aware of our investigation, did admit this to us. So how much of the stock in your warehouses ends up being destroyed? I'm afraid I don't have that number with me. Le pregunta, ¿cuántos productos destruyen? Y dice, no tengo los datos, no tengo el dato. It will be extremely small. We showed our findings to the environmental campaigners, Greenpeace. It's just Y luego investigan a Greenpeace. An unimaginable amount of unnecessary waste. Each of these items requires natural resources and carbon emissions and human labor to make. O sea, lo que dice el de Greenpeace es que muchos de estos productos pues requieren para hacerlos requieren de grandes componentes de contaminación. That is why, as long as Amazon's business model relies on this kind of disposal culture, they're just going to expand, things are only going to get worse. And now the Prime Minister is promising to investigate. Well, ahora el primer ministro dice que se compromete a investigar el asunto. it sounds incredible to me, and an indictment of a consumerist society. If it's as you say, we'll look into it. Obviously, we don't like stuff going to landfill under any circumstances. Come November, the UK Dice que eso no lo va a permitir y que no está bien en una sociedad de consumo bajo ninguna circunstancia. will host the largest ever climate conference in Glasgow, just 40 miles over the water there. Both countries and companies have much to work on. Entonces, las compañías y los trabajadores, perdón, las compañías y los países tienen que ponerse a trabajar, porque cerca de ahí, en Glasgow, iba a haber una reunión próximamente sobre el tema del medio ambiente. Ahora vamos a ver otro video de este ambientalista que también es muy útil y muy importante. Veamos. So I'm riding my bike up here in North County, San Diego. I see this tomato field behind me. Está en su bicicleta dando una vuelta en un campo de tomates. And I'm riding, and then bam, what do we have here? This is standard in the United States. This is... Esto que ven aquí, dice, es estándar en los Estados Unidos. Esto es estándar, esto es lo que está sucediendo.
a tomato farm. So half of all food is wasted in the United States. You don't see. Dice, la mitad de los productos son desechados, los productos agrícolas desechados en Estados Unidos. Esto es normal. In the grocery store shelves, it's not what you see on the packages that depict the pretty pictures. But this right here is a perfect example of how half of all food in the United States is wasted, while 1 in 7 Americans. O sea, dice, la mitad de los productos agrícolas son desperdiciados, mientras hay 1 de cada 7 norteamericanos que no tienen seguridad alimentaria. Americans are food insecure. So every tomato you get, imagine 1 is thrown away. Every banana, every strawberry. Half of all food is wasted, and a lot of it happens right at the farms before it ever hits the grocery store. So when you're grocery shopping at your standard grocery store, from the globalized food system, just picture this. Next time you look at the tomatoes, picture this. This is while 1 in 7 Americans are food insecure. This is what's going on. Here's one of these tomatoes. Entonces, vean ustedes lo que dice. O sea, nosotros podemos acabar con este desperdicio y el hambre de todos. Entonces, comparte este video y visita esta página. Entonces, como se puede ver, sí hay una manifestación clara de del desperdicio que genera el sistema capitalista. Entre los trabajadores aumentan el desempleo, el hambre y la miseria, debido a la producción excesiva que, en vez de dársela el capitalista al trabajador, como no quiere perder, entonces lo que hace es desperdiciar, destruir, tirar, y eso es terrible. Pero eso es lo que sucede en esta sociedad capitalista. Entonces eso habla pues de una descomposición y de una contradicción fundamental que es derivada de este afán de lucro de los capitalistas, porque lo que les interesa no es que la gente tenga satisfechas sus necesidades, a pesar de que es la gente la que le produce los bienes a estos capitalistas. Prefiere destruirlos, vean ustedes lo perverso, a producir, a distribuir lo que se produce. Ya vimos lo de Amazon y ya vimos cómo lo que sucede en Estados Unidos. Más de la mitad de los productos elaborados para alimentos son desperdiciados. Bueno, el capitalismo soluciona estas crisis de diversas formas. Una de las más socorrida hasta ahora es buscar mercados externos. Y la otra, el desarrollo de la industria de guerra. Por ejemplo, en Irak no había Coca-Cola, pero también las mujeres que tienen una distinta, digamos, cultura, tienen que utilizar burka, no utilizan, ¿cómo se dice?, maquillaje. Entonces toda la industria de Revlon, de Chanel, que tiene la posibilidad de vender más de sus productos, no lo puede hacer porque tienen las mujeres una costumbre y hay que quitarles la costumbre, y si no se la quitan por las buenas, se la quitan por las malas. Llegan con la guerra y entonces imponen una nueva, hablan de la libertad y hablan de no sé cuánta cosa, y lo que están haciendo es inducir a que haya más compra, más mercados. En México nos lo hicieron. Había que abrir las fronteras, el libre comercio en los años 90, el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, Telecán, y luego el tratado reciente que se vuelve a refrendar después de algún tiempo, pero con más restricciones para nosotros. Entonces lo que quieren los norteamericanos es que sus mercancías y sus capitales se los compre todo el mundo, pero los de los demás no. Por eso ahora, con el problema que existe en Rusia, con Ucrania, que lo que está haciendo Rusia es parar esa embestida norteamericana, y todo el mundo lo acusa de que Rusia es el malo, pero Rusia no es el malo son los Estados Unidos. El hijo de Joe Biden, lo dice Thierry Mason en uno de sus artículos, que además de ser el hijo de Joe Biden, que hoy es el presidente de Estados Unidos, drogadicto, participa en una de las empresas más importantes de gas natural en Ucrania. Entonces realmente ahí lo que hay, el interés
es de favorecer a los nazistas ucranianos en contra de los rusos. Y ahora le ponen restricciones, si se fijan, los norteamericanos le ponen restricciones para que no haya transacciones en los mercados financieros por parte de Rusia, le ponen restricciones para que no se compre petróleo ruso, le van a poner restricciones a los canales rusos para que no veas tú la verdad. Y entonces con fake news en la industria de la guerra están queriendo apoderarse del mercado ruso y luego del mercado chino para ellos tener el control único. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender y tenemos que combatir. Nosotros no podemos ir contra la visión de la humanidad que tienda a favorecer un mundo multipolar y no unipolar como hoy sucede, ¿no? Entonces, bueno, 2B, ¿qué se fabrica contra lo que se necesita? ¿No? ¿Qué es lo que se fabrica contra lo que realmente se necesita? Esta es otra contradicción que resulta de la contradicción fundamental del capitalismo. Entonces, la producción se desarrolla no en aquellos sectores donde los productos son más necesarios y urgentes para la inmensa mayoría de la población, sino en aquellos donde los capitalistas pueden obtener más ganancias. Puede faltar en la casa todo, menos de comer, pero resulta que falta de comer y no falta teléfono celular, televisión, pantalla de LED, cosas que son más superficiales, pero que te bombardean a través de los teléfonos celulares, a través de las propagandas que hacen, a través de las películas, etcétera, etcétera. Se genera una demanda subjetiva, o sea que tú quieres eso, aunque no lo necesites, pero lo quieres. ¿Puedes vivir sin un teléfono celular? Sí, pues hay quienes no, se mueren si no lo tienen. Pues sí se puede vivir y eso hay que combatirlo. ¿Se puede vivir sin un teléfono celular? Sí, pero no puedes vivir sin comer y sin comer bien. Y el problema es que nos venden comida industrializada, chatarra, barata, pero mala. Con eso nos tomamos una coca, unas papitas, sentimos que ya nos llenamos y entonces no nos preocupamos o percatamos porque se produzca, ni exigimos que se produzca lo más necesario y lo más urgente, sino que también nos volvemos cómplices de esta acción de que se produzca lo que obtenga más ganancias para el capitalista, ¿no? Entonces, aquí tenemos un ejemplo, valor global de mercado de los bienes de lujo desde el 1995 hasta el 2014 en billones de euros. Fíjense, en el año 95 eran 77 billones de euros el mercado de los bienes de lujo. Tuvieron un incremento hasta el 2000, hasta el 2002, donde sufrieron una pequeñita caída porque iban en 133 billones de euros, pasaron en el 2003 a 128 billones de euros, pero luego subieron otra repuntada hasta 170 billones de euros en 2007. Hay una leve caída con la crisis del 2008 de 153 billones, pero no deja de ser significativo. Y en el 2000, y a partir del 2011 hasta ahorita el 2014, hasta el 2014, 223 billones de euros. 223 billones de euros, es decir, 3 veces más que desde el año de 1995, que eran 77 billones de euros. En el 2014 eran ya 223 billones de euros. Ese es un ejemplo. Y el siguiente ejemplo que vamos a ver es este. ¿Cómo leer esta gráfica? Esta gráfica tiene, digamos, lo que está en el eje de las X, que aquí lo estoy tratando de subrayar con la manita, dice apariencia, este es el mercado de apariencia,
maquinaria y accesorios, relojes y joyerías, cosméticos, coches de lujo, arte, hogar y muebles, tecnología, alcohol y comida, hoteles y viajes, otros. Entonces, fíjense bien, las cajitas que están aquí son el tamaño de lo que se consume. Los relojes y joyerías es importante, los coches de lujo es importante y los viajes y hoteles importante. Entonces, digamos que el tamaño del mercado, digamos, que representa el 11%, está relacionado con apariencia, marroquinería y accesorios, relojes y relojería y cosméticos. Pero lo relativo a arte, hogar y muebles, tecnología, alcohol y comida, viajes y hoteles, entre otros, 14%. Entonces, fíjense bien, esto es lo que representa el mercado. Dice, el mercado global de lujo, definido por sus consumidores, está valorado en 1.8 trillones de dólares. 1.8 trillones de dólares. Esto está de locos. Pero pues ese es el mercado de lujo. Y eso es lo que producen y eso es lo que te venden. Bueno, entonces se deforma la producción, pues se producen artículos de lujo que solo pueden comprar las capas más acomodadas de la población, mientras el resto carece de los productos más necesarios. Esto llega a lo que hoy estamos viviendo con el famoso Tren Maya. ¿De qué te va a servir el Tren Maya si tú no vas a ir a la península a disfrutar de los bienes de lujo que representan los hoteles, el pago de restaurantes caros o balnearios ricos y poderosos? Pues no vas a poder, no lo vas a disfrutar. Entonces, hasta en eso se deforma la producción y se deforman las ideas de los gobernantes, porque en vez de hacer un metro más eficiente en la región más poblada de México, lo que están haciendo es un Tren Maya, destruyendo la selva, destruyendo nuestras reliquias, destruyendo los vestigios arqueológicos, y al final de las cuentas pues dándole la torre a este país. Eso no puede estar bien, no podemos decir que está bien, y se suma, simple y sencillamente se suma a la deformación de la producción capitalista, es parte de ella, ¿no? Entonces, pero se deforma por la necesidad de competencia entre los capitalistas, entre los monopolios. Entonces se diversifica la producción en distintos modelos de los mismos productos, lo que implica gastos en máquinas, envases, etcétera, etcétera. O sea que al final de las cuentas, ¿cuántos tipos de relojes hay? ¿Cuántos tipos de celulares hay? ¿Cuántos tipos de carros hay? Y entonces por la competencia se generan carros de diferentes tipos, pero al final de las cuentas todos parecidos, que los sedanes, que las camionetas, que entonces hay camionetas chicas de una puerta, de dos puertas o de 4 puertas, y dentro de las de 4 puertas hay una gran gama de marcas. Entonces se genera una competencia a ver a quién le compran la camioneta de 4 puertas. Y digo, bueno, ¿para qué tantas camionetas de distintos tipos, de tantas marcas, si al final de las cuentas para lo que sirve realmente pues es para movilizar, para movilizarse, ¿no? Pero bueno, eso es lo que se genera. Pero eso eleva los costos, implica más gastos en máquinas, en envases, etcétera. Ahora, finalmente la tercera contradicción que se genera es el proletariado contra la burguesía, es decir, se desarrolla la clase proletaria y también se fortalece la clase burguesa, que son contrarios. ¿La burguesía querría aumentarle el salario a los proletarios? No. Le querría disminuir el salario lo más que pudiera. Si pudiera no pagarle sería lo ideal para la burguesía, pero esa sería la explotación terrible en la que ya vivió la humanidad en sus orígenes. Y el proletariado querría que la burguesía le incrementara de sus ganancias, que son muchísimas y que le sobran y que no se las va a poder gastar ni aún viviendo 3 vidas,
pues no quisiera que le aumentara el salario. Hay una contradicción y además son clases antagónicas, es decir, contrarias, pero que no se pueden reconciliar. Bueno, entonces el desarrollo de las fuerzas productivas genera un excedente económico capaz de satisfacer las necesidades de toda la sociedad. O sea, hemos desarrollado tanto la ciencia y la técnica que ya podríamos abastecer a toda la sociedad de los productos básicos. Pregunta, ¿ha aumentado de igual manera el bienestar general de la población? La respuesta es no. O sea, aunque hay ya la capacidad técnica para producir lo suficiente para satisfacer las necesidades de toda la sociedad, entonces ¿por qué hay tanta gente con hambre, tanta gente que muere de pobreza? Y que no se nos olvide, nosotros debemos de recordar siempre y en todo momento los efectos que tiene la pobreza en la gente. Entonces hay que revisar esa parte. Bueno, el bienestar general no ha aumentado, aunque ya la sociedad tiene la capacidad de que haya ese aumento generalizado del bienestar. La introducción de la máquina, en vez de ayudar al proletariado, porque eso estamos hablando, la burguesía ha concentrado la riqueza y ha dejado en la miseria al pueblo trabajador. La maquinaria debería de servir para ayudar al trabajador, para hacerle más fácil la vida, pero lo que significó fue el aumento de la explotación del obrero, el surgimiento y crecimiento del ejército industrial de reserva. O sea, estrujó más al obrero y además corrió a muchos obreros que forman parte de un ejército industrial de reserva que ejerce presión sobre los obreros que están dentro de la fábrica. Entonces, esto lo que hace es, al incrementarse, digamos, la cantidad de gente desempleada, el que está dentro de la fábrica con empleo tiene la presión de que afuera hay varios que quieren su lugar. Entonces, el de adentro, si le bajan las condiciones, o sea, las condiciones salariales, si le aumentan la carga de trabajo y no se la pagan, etcétera, etcétera, para no perder su puesto, porque afuera hay una presión social muy alta, se dejan explotar más bonito, como si dijéramos, ¿no? Y esto es resultado de la maquinaria, que en vez de ayudar al hombre lo ha hecho más esclavo, pues, ¿no? En vez de resolverle los problemas, ¿no? Ahora bien, otra contradicción: actores de la producción social, acaparadores de sus frutos. Entonces, esa es otra de las contradicciones que resultan de la contradicción fundamental del capitalismo. Actores de la producción social, acaparadores de sus frutos. O sea, los que trabajan, ahora sí como dice Carlos Marx en el manifiesto del Partido Comunista, los que trabajan y producen la riqueza no disfrutan de la riqueza producida, y los que disfrutan de la riqueza no trabajan. Esa es la contradicción. Y es lo que estamos viendo. ¿Cómo influye el desarrollo del capitalismo en la clase obrera? Influye en su número, disposición geográfica y en su conciencia. 1. Se concentra en zonas industriales y se identifica como clase explotada. Cuando se ven en el metro dicen, no, pues yo sí soy de esa clase. Entonces se identifican como parte de la clase explotada. 2. La socialización del trabajo dentro de la fábrica crea hábitos de organización, disciplina y solidaridad. Claro, cuando trabajas al interior de una fábrica y hay procesos precisos, pues te obligas a trabajar con base en esos procesos y eres ordenado, o sea, aprendes la disciplina, llegar temprano, a trabajar puntualmente al ritmo que te marca la máquina. Entonces generan hábitos de organización, disciplina y solidaridad. Y 3, la clase trabajadora tiene la posibilidad de organizarse. Tiene la posibilidad de organizarse, no quiere decir que se organice, pero tiene esa posibilidad. Entonces, aquí tenemos el esquema general que plantea Marta Harnecker. Entonces dice, contradicción fundamental del capitalismo es que la socialización de las fuerzas productivas están en contradicción con la propiedad privada de los medios de producción. Y esta contradicción fundamental
lleva a contradicciones a nivel económico y a contradicciones a nivel de las clases sociales. A nivel económico, la organización de la producción dentro de la fábrica es científica y afuera de la fábrica anárquica. Esto se llama el gran contraste, como dijo Marx. Y una segunda contradicción, la relación de producción y consumo, en virtud de que se produce mucho, pero sobre todo bienes de lujo, y se consume muy poco, porque la gente tiene poco dinero. Y a nivel de las contradicciones de clase, se desarrolla el proletariado, se fortalece la burguesía, pero entran en contradicción. Eso es lo que nos señala Martha Harnecker. Entonces, ¿cuál es la alternativa? El socialismo. El socialismo. ¿Y qué quiere decir el socialismo? Nada, es la resolución de la contradicción fundamental del capitalismo. Es decir, si la producción tiene un carácter social, ¿por qué los medios de producción no pueden tener un carácter social? Ese es el socialismo. Una sociedad donde los medios de producción tengan un carácter social y la producción tenga un carácter social. Y esto nos llevará a que en la fábrica se siga, esta es la tarea, se siga trabajando con el desarrollo científico, ordenado, disciplinado, con la ciencia. Podemos meter robots, pero como resultado de que los robots, la ciencia que metamos en la fábrica, beneficia al obrero y le dé más tiempo de cultivarse, de prepararse, de hacerse más humanista, de integralmente desarrollar sus capacidades de ser humano. Es decir, también se resolvería la contradicción relativa a que la producción alcance para todos y que no haya desperdicios y que la gente tenga lo que necesita para vivir. En una sociedad, como dicen los chinos, modestamente acomodada. Eso hace falta. Entonces, a medida que el hombre se libera de la tiranía de las fuerzas de la naturaleza, cae más y más bajo en la tiranía de las fuerzas sociales que no controla, o sea, la tiranía de otros hombres, ciertamente. Pero los hombres nunca han aceptado pasivamente la explotación. La historia de la humanidad es la historia de la lucha entre explotadores y explotados. O sea que va a llegar un momento en el que la sociedad abra los ojos, se eduque, se organice y tome partido a favor de la lucha revolucionaria. Eso es lo que hace falta, que tome conciencia. Pero esa conciencia no le va a llegar sola al proletariado, al trabajador, le tiene que llegar por parte de los más dispuestos, de los más ilustrados, de los que, no solo los más ilustrados en general, sino los que tengan conciencia de la lucha que se debe de dar. Es decir, le va a llegar a través de los revolucionarios, de los que estudien estos materiales y se convenzan de la necesidad de educar y organizar a la masa, al pueblo. Entonces, el desarrollo de las fuerzas productivas que origina el sistema capitalista crea, por primera vez en la historia, las condiciones materiales necesarias para terminar definitivamente con la explotación de una clase por otra. Esto es fundamental. ¿Existen las condiciones para que ya no haya explotación? Se están gestando, porque ya va a haber una gran capacidad para producir, pero está ahorita en manos de unos cuantos. Los medios de producción son propiedad de unos cuantitos. En la medida en la que los medios de producción sean propiedad de la sociedad, de los trabajadores, en esa medida entonces podemos terminar definitivamente con la explotación de una clase por otra, porque no habrá razón para explotarnos, para que nos exploten. Ese es el planteamiento, porque la producción va a ser social y la distribución va a ser social. Y entonces vas a tener con una buena educación lo que necesitas y no vas a requerir más de lo que necesitas, sino que con lo que necesites, con lo que tengas, estarás satisfecho. Eso es todo. Bueno. Pero también crea las condiciones sociales que permiten una nueva sociedad más justa y fraterna, ciertamente,
Estas condiciones materiales y sociales van a llevar por sí misma a la destrucción del sistema, y esto es lo que dije, no, eso no va a suceder. Se requiere de el factor organizativo, y lamentablemente, aunque el capitalismo organiza a los obreros, los organiza para explotarlos, no para educarlos, y nosotros tenemos que organizarlos para politizarlos, para hacerles ver a los obreros que ellos son la fuerza capaz de acabar con el sistema injusto que es el capitalismo. Entonces, no, se requiere una firme voluntad de lucha de la clase obrera, pero también se requiere una vanguardia de la clase obrera, o sea, una firme voluntad de lucha de la clase obrera, pero también una vanguardia, es decir, quien esté al frente de la clase obrera. ¿Y quién va a estar al frente de la clase obrera? ¿Quién puede estar al frente de la clase obrera? Ustedes. El pueblo organizado, consciente, que tenga la disposición de hacer una revolución pacífica, pero enérgica en este país, y que distribuya de manera más equitativa la riqueza nacional que producen los trabajadores. Entonces se requiere destruir el Estado burgués y construir el Estado proletario. Eso es lo que se requiere. Y finalmente se requiere, la verdadera solución es la socialización de los medios de producción. La socialización de los medios de producción es lo que se requiere. No más y no menos. Pues bueno, esto es lo que nos destaca tan importante capítulo, que es el capítulo 7, y entonces les agradezco como siempre su disposición a estudiar estos materiales. Muchísimas gracias.